Buenas noches, estimados jurados, estimado profesor. En el presente video vamos a hacer la presentación del informe técnico y de las lecciones aprendidas durante el seminario de Red Team y Blue Team. Entonces, a continuación, vamos a hacer proyección de la presentación que tenemos lista para la realización de este video. Empecemos. Entonces, vamos a dar acá una breve introducción. Como se pueden dar cuenta, este es el informe técnico final del Seminario de Especialización de Equipos Estratégicos en Ciberseguridad en Red Team y Blue Team. Para empezar, pues entonces voy a hablar un poco sobre mí. Pues mucho gusto, mi nombre es Ricardo Morales, soy ingeniero de sistemas con 5 años de experiencia en temas de desarrollo de software. Mi principal fuerte pues es desarrollar en Java. Pues durante este tiempo pues he trabajado ya pues con diferentes frameworks de desarrollo, y también he trabajado con diversas bases de datos y también con diferentes metodologías de trabajo como DevOps. He trabajado con frameworks como Framefaces, he trabajado con Spring Boot. Adicionalmente pues he tenido experiencia laboral ya directamente trabajando en empresas como Analítica, que es una empresa de software de gestión documental. Estuve trabajando también para el Banco de Occidente en varios proyectos con respecto a en el laboratorio que ellos tienen. Y también pues actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Personal Soft, donde también se presta ese servicio de desarrollo de software ya enfocado pues en el desarrollo de microservicios. Pues aquí estoy trabajando como desarrollador full stack, trabajando con frameworks como Spring Boot, Angular, trabajando con Node.js, también aprendiendo pues varios de los componentes que se trabajan con de AWS. Y pues el propósito de esa especialización que estoy realizando es para enfocar los conocimientos de seguridad informática en desarrollos para hacer un desarrollo seguro. Entonces, pues, esta es como una breve presentación con respecto a mi formación. Pues también soy egresado de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Y bueno, y aquí vamos a empezar pues ya con lo que ya es el informe técnico referente a lo que se realizó durante el seminario. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a enfocarnos en 4 puntos que fueron básicamente las 4 actividades que se realizaron en este seminario. Entonces vamos a empezar primero con el marco legal en Colombia y con las herramientas utilizadas en ciberseguridad. El segundo pues es conocer el marco legal en Colombia para ser utilizado en la toma de decisiones. Para esto pues se va a trabajar sobre un escenario propuesto. Vamos a hacer la simulación de un ataque con un framework, con una herramienta que se llama Regeto. Y finalmente, pues vamos a conocer herramientas y estrategias para contener ataques informáticos. Entonces, empecemos. Para el marco legal en Colombia y herramientas de ciberseguridad, tenemos las siguientes. Entonces, por ejemplo, puntualmente aquí en Colombia, trabajamos primero con la ley 1273 del 2009. Esta ley está compuesta de varios artículos, principalmente en el artículo 269, donde pues estos artículos hacen referencia a todo uso y manejo que se le da a la información en las organizaciones, tanto en organizaciones privadas y organizaciones públicas, al manejo de información. Entonces, para empezar, entonces tenemos, por ejemplo, el artículo 269A, que hace referencia al acceso abusivo de un sistema informático. Eso se da es cuando, por ejemplo, una persona ingresa a un sistema sin ser autorizado o se mantenga dentro del mismo sin consentimiento de los dueños de la información. Dentro de esta ley también tenemos, por ejemplo, pues el artículo 269b, que hace referencia a la obstaculización ilegítima del sistema informático red de telecomunicación. Básicamente esto se presenta cuando una persona, sin estar autorizada, impide el correcto funcionamiento de las redes de telecomunicaciones dentro de una compañía. Tenemos el otro artículo que es el 269c, que hace referencia a las interceptaciones de datos informáticos. Esto se presenta, por ejemplo, pues cuando una persona sin orden judicial
previamente hacen interceptación de información, ya por ejemplo, pues información tanto privada o información pública, y por ejemplo, pues ya lo utiliza con fines propios, por ejemplo, pues ya con fines lucrativos para poderla vender, o ya por ejemplo para sobornar o chantajear a los dueños de esta información. También, por ejemplo, pues dentro de esta misma ley tenemos el artículo 269D que hace referencia al daño informático que se le puede presentar a una organización. Eso se presenta pues cuando una persona sin ser autorizada daña, borra o altera o suprime información de los sistemas informáticos que se encuentran dentro de una organización. También, por ejemplo, pues dentro de esta misma ley tenemos el artículo 269E que hace referencia al uso de software malicioso. Eso es, por ejemplo, pues cuando ya una persona que esté vinculada a una organización tiene facultad para producir o traficar o adquirir y distribuir software que, por ejemplo, pues ya se utilice con fines maliciosos. Entonces, este tipo de actos estarán cubiertos por dicho artículo. También tenemos, por ejemplo, pues el artículo 269F que hace referencia a la violación de datos personales. Es, por ejemplo, cuando una persona sin estar en capacidad ayuda a un tercero o por sus propios medios obtenga o sustraiga o venda información e intercambie, por ejemplo, pues ya información propiamente de la organización. Por ejemplo, pues si yo como usuario tengo acceso a información, por ejemplo, a los datos personales de cada uno de los trabajadores de la compañía, entonces como si yo pudiera ingresar y pudiera traficar con esta información de la cual tuve acceso. También tenemos, por ejemplo, pues el artículo 269G que hace referencia a la suplantación de sitios web para capturar datos personales. Para esta ley, entonces, por ejemplo, es, por ejemplo, cuando una persona tiene ya conocimiento y capacidad de alterar, por ejemplo, un sitio web, una dirección IP, o por ejemplo, pues mandar un correo electrónico con la intención de capturar información sensible de un usuario, por ejemplo, pues mediante phishing. Este artículo hace referencia a que ese es un delito y es un delito grave aquí en Colombia. También, por ejemplo, pues tenemos el artículo 269H que hace referencia a las circunstancias de agravación punitiva, que es, por ejemplo, cuando los servidores públicos tienen mayor responsabilidad y como, por ejemplo, pues tienen responsabilidad y las consecuencias de ello es que pueden tener, por ejemplo, una pena impuesta por 3 años. Esto ya es, por ejemplo, pues cuando uno maneja información pública, ya por ejemplo, pues cuando maneja información demasiado sensible, hace referencia puntualmente a este artículo. También tenemos, finalmente, de esta ley tenemos el artículo 269I, que hace referencia a hurto por medios informáticos y semejantes. Esto ya, por ejemplo, pues hace referencia a la manera en que uno pueda adquirir información de compañías, de personas o de usuarios mediante ya, por ejemplo, medios informáticos, malware o software indebido para tener algún fin lucrativo o ya, por ejemplo, para poderla vender o para poder realizar algún tipo de tráfico con esa información. También, por ejemplo, pues para este punto, para este ítem que se trabajó en el seminario, trabajamos también con la ley 1581 del 2012, que ya pues para hacer un resumen breve de esta ley, esta es una ley que consta de 28 artículos y hace referencia a la ley estatutaria. Pues básicamente eso es una normatividad de datos personales, de protección de datos personales de los colombianos, y que también es importante resaltar que dicha ley pues ha tenido varias reformas durante este tiempo. Por ejemplo, pues en el año 2013 tuvo una reforma a través del decreto 1377. Sin embargo, pues por ejemplo, pues esta ley lo que realmente es importante conocer que es que esta ley puede ser aplicada a personas responsables de realizar tratamiento de bases de datos de la población de la población colombiana que contenga información susceptible y puede recurrir en diferentes entidades y que sean de tipo público o privado. Entonces, por ejemplo, pues así como a grandes rasgos, eso es lo que hace referencia a esta ley, la 1581, que es, por ejemplo, pues el tratamiento de datos de la población colombiana. También, pues en esta etapa del seminario aprendimos lo que son las etapas del pentesting, que básicamente pues se resumen en
5 etapas, donde ya, por ejemplo, pues en la primera etapa se hace una fase de recolección de la información. Es importante mencionar que en esta etapa se realiza un reconocimiento de los sistemas a los cuales se les va a realizar auditoría y se debe recolectar toda la información del sistema de cual se desea atacar. Que es importante ya, por ejemplo, pues en esta etapa realizar un buen análisis de información para realizar con éxito los pasos que continúan para las etapas del pentesting. Luego entonces tenemos la fase de búsqueda de las vulnerabilidades. Entonces, pues ya una vez teniendo toda la información recolectada, entonces aquí en esta fase se identifican las vulnerabilidades después del análisis realizado y se determina con cuáles herramientas se pueden realizar dichos ataques. Luego tenemos una fase que ya corresponde a la fase de explotación vulnerabilidades. Entonces en esta etapa pues ya habiendo hecho una recolección de información y habiendo pues ya conocido pues las vulnerabilidades, entonces aquí se procede a conseguir información de credenciales de la organización que normalmente se hace mediante diferentes exploits. Finalmente, bueno, tenemos otra etapa que ya, por ejemplo, pues hace referencia a la etapa de fase post-exploit, que en este punto su intención es obtener información relevante de la organización, obtener permisos administrador sobre los sistemas de información, y se hace ya mediante diferentes técnicas como el pentesting o pivoting. Y ya por último, dentro de las etapas del pentesting, ya por ejemplo, pues realizamos una fase de informe, en donde ya por ejemplo, pues aquí se expone los hallazgos encontrados, ya por ejemplo, pues donde se especifica el proceso que se realizó, cuáles fueron las técnicas realizadas, mediante cuáles herramientas se realizó este tipo de explotación de vulnerabilidades y cómo fueron descubiertas. Bueno, y finalmente, pues vamos a conocer acá, pues en esta etapa del seminario, pues se conocieron diferentes herramientas que son utilizadas en ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, pues dentro de las herramientas que fueron encontradas, encontramos, por ejemplo, Metasploit, que es una herramienta utilizada demasiado en seguridad informática, donde ya, por ejemplo, pues lo utilizan mucho los equipos de Red Team y Blue Team, que son utilizadas para explotar vulnerabilidades conocidas y se utiliza mediante códigos conocidos llamados payloads. Y esto pues, lo que hace es suministrar códigos para que explotar las vulnerabilidades. Dentro de las otras herramientas de ciberseguridad encontramos otra que se llama Nmap. Entonces, Nmap, ¿qué hace? Es un software de código abierto que inicialmente pues, fue creado en sistema operativo Linux y hoy al día de hoy pues, se utiliza en diferentes plataformas. También se utiliza, por ejemplo, pues, en sistemas operativos Mac y se utilizan en sistemas operativos Windows. Entonces su principal función es escanear los puertos de ROT y ya, pues cuando uno realice los escaneos de estos puertos permite conocer cuáles son los puertos que están abiertos y cuáles son los puertos que se encuentran cerrados. Cuando un puerto se encuentra abierto significa que, por ejemplo, por ahí se puede realizar un ataque. Entonces ese es el propósito de utilizar esta herramienta en ciberseguridad. Tenemos también otra herramienta que ya, por ejemplo, pues es el OpenBAS, que es funciona como un escáner open source y su característica principal es la integración con otros servicios y herramientas utilizadas en ciberseguridad. Uno de los principales beneficios que tiene esta herramienta es que cuenta con una interfaz gráfica, la cual es utilizada para la configuración y planificación de escaneos de sistemas de seguridad. Entonces ya pues finalmente esos fueron todos los puntos que se trabajaron en esta primera parte del seminario. Luego entonces pues se planteó un escenario para ya puntualmente para la empresa White House Security, donde pues exponen varios casos, varios puntos, y nosotros como expertos de seguridad informática vamos aquí a tomar una serie de decisiones dependiendo pues de lo que nosotros consideremos o de lo que nosotros tengamos que hacer. Entonces pues el primer punto de esta segunda parte hace referencia pues a que se hace reclutamiento y pues las personas que se ingresan pues deben firmar un contrato de un acuerdo de confidencialidad. Entonces para este escenario planteado es importante mencionar que pues, los acuerdos de confidencialidad son utilizados con el propósito de proteger información de la empresa y su principal objetivo es guardar información y no relevar la información a terceros. Esto se hace con el propósito de que, pues, de proteger la información de forma segura y pues que cuando se realizan este tipo de contratos, pues la idea es que, por ejemplo, las personas que vayan a ingresar
a la organización sean conscientes de que, por ejemplo, pues el mal uso o de pronto ya el hecho de vender o sustraer o darle pues un mal manejo a la información que se maneje, a los sistemas de información que maneja la organización, pues puede acarrear una sanción y puede acarrear también de pronto un despido por la persona que está realizando este tipo de hechos. También pues por ejemplo que en este escenario se propone pues conocer qué artículos están violando de acuerdo al anexo 3 que teníamos en esta actividad. Entonces pues inicialmente pues se leyó los anexos y se logró pues identificar varios aspectos ilegales y no éticos, ya que de acuerdo a la legislación colombiana se evidencia que hay un incumplimiento. En el primer caso de estos, pues se evidencia que, por ejemplo, en la primera cláusula, la parte receptora es obligada a no divulgar directo e indirectamente los procesos ilegales que se realizan dentro de la organización y son involucrados en procesos legales que van en contra de la ley. También, pues, una vez leído este anexo, se evidencia que en la segunda cláusula hacen, hacen que la parte receptora realicen delitos a través de vulnerabilidades de información confidencial, interceptación de datos, acceder de manera ilegal a los sistemas informáticos, entre otros. También, pues, en este anexo, en el contrato, en la cuarta cláusula, se puede evidenciar que la parte receptora es obligada a no denunciar actos ilícitos y no éticos que se presentan en la organización. También se evidencia que la parte receptora debe responder por el mal uso de la información confidencial de los representantes y responder por sus actos delictivos, dado el caso de que sean acusados por estos hechos. Y finalmente, por ejemplo, pues en la cláusula actúa, pues la empresa hace responsable de todos los actos delictivos y procesos ilícitos de la parte receptora, haciéndose exenta de cualquier responsabilidad penal y legal a la organización. Entonces, de acuerdo a lo que se evidenció aquí en el contrato y en las cláusulas que fueron anteriormente mencionadas, podemos evidenciar que aquí hay varias violaciones en los artículos de la ley 1273 del 2009, en los cuales hacen violación de la ley del artículo 269A, 269C, 269D, del F, del H y del I. Entonces, pues también finalmente, pues uno de los puntos que se planteó para este ítem y para esta fase, pues nos preguntan si nosotros firmaríamos el contrato de que, si nosotros como expertos de seguridad informática firmaríamos el contrato que se está obteniendo con dicha organización. Y entonces, pues para ello nosotros nos basamos en el código de ética del COMNIA y pues aquí es importante mencionar que el código de ética del COMNIA pues está basado sobre la ley 843 del 2003 y su principal función es que pues los profesionales actúen con compromiso y honestidad haciendo un ejercicio de ética de su profesión. Pues dado esto, pues realmente yo no firmaría el contrato porque pues aquí, dado la ley que acabé de mencionar, el artículo 40 hace referencia a que los profesionales en ingeniería no pueden aceptar para su beneficio del tercero algún tipo de regalías para la ejecución de trabajos y que vayan en contra de la normatividad y principios éticos. También, pues, por ejemplo, pues al firmar este tipo de contrato incurriría una falta gravísima, que es el del artículo 45, que puede realizarse la cancelación de su tarjeta profesional de manera permanente sin el derecho de poder ejercer más como ingeniero en cualquiera de sus áreas. También, por ejemplo, pues aquí en esta fase se propuso como ejercicio investigar ya directamente sobre el caso Andrómeda. Por ejemplo, pues aquí en el caso Andrómeda, pues fue un artículo pues, que hace referencia a una operación que se realizó en el año 2015, por ejemplo, pues de una operación que hacía fachada, se hacía llamar Andrómeda y pues hace referencia a una incontusión que se hizo pues ya directamente con el caso del hacker Andrés Sepúlveda y pues en mi opinión personal pues considero que pues habiendo leído ese artículo y realizando pues una breve investigación de lo que sucedió en ese momento entonces, pues lo que ocurría es que pues aquí en Andrómeda lo que hacían era reclutar a varias personas y darles pues un conocimiento técnico y profesional pues en temas ya propiamente de seguridad informática
con el propósito de que las personas fueran especialistas y que pudieran ejercer esto en instituciones tan importantes como lo es en el Ejército Nacional de Colombia. Hasta ahí todo pues suena muy bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que pasó es que ya, por ejemplo, pues cuando las personas ya se volvieron expertos y tuvieron capacidades, pues en vez de realizar una buena práctica, de realizar un buen aporte, pues ya realmente pues utilizaron este conocimiento con el propósito de tener fines lucrativos y ya, por ejemplo, pues de hacer, por ejemplo, pues actos ilícitos. Entonces, pues realmente aquí lo que nos pedían en este punto es pues dar nuestra opinión directamente sobre qué pensábamos sobre este tipo de, de iniciativas o prácticas y pues personalmente considero que esto es una muy buena práctica, que es una muy buena iniciativa. Sin embargo, pues al día de hoy hay que tener en cuenta pues que lo que son temas de seguridad informática y ataques de seguridad informáticos es algo que se presenta a diario y pues que realmente al día de hoy no se alcanza a cubrir la demanda y no se alcanza de pronto a, a tener o a tener personas que se encuentren completamente capacitadas para evitar que ocurran este tipo de hechos. Y entonces, pues, digo que sí es una buena iniciativa, pero pues que sin embargo se le puede dar un mejor tratamiento y donde pues en el momento que se esté haciendo el reclutamiento para educar y volver expertas a las personas, pues exista un mejor filtro, pues, por ejemplo, pues donde ya se puedan trabajar, por ejemplo, con escenarios controlados, donde se puedan realizar laboratorios y donde se puedan simular diferentes tipos de ataques. Me parece que se podría dar de esa manera y pues lo más importante cuando se realiza este tipo de prácticas y de hechos, lo más importante es que, por ejemplo, pues se pueda garantizar que no existe como esa fuga de información y que de pronto no se vaya a cometer este tipo de hechos ilícitos que fue lo que ocurrió puntualmente con el caso de Andrómeda. Bueno, eh, como tercer punto, tenemos aquí ya, por ejemplo, pues la simulación de un ataque a través de un software que se llama Regeto. Ya puntualmente para este caso, pues quiero mostrarles la práctica, cómo se realizó. Entonces, para comentarles que inicialmente para la realización de esta práctica, lo primero que se hizo fue montar dos máquinas virtuales. Una máquina virtual ya pues montada con el sistema operativo Kali Linux y tenemos otra máquina virtual corriendo con sistema operativo Windows 7 de 32 bits. Bueno, entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá con la máquina virtual de Windows 7, que es lo que tenemos. Entonces aquí ya, por ejemplo, tenemos nuestra máquina virtual montada. Entonces, por ejemplo, pues aquí en esta máquina tenemos montado lo que ya es el software de Regeto y entonces, por ejemplo, pues en el momento que yo ejecuto este software, él acá me va a mostrar la dirección IP que tiene mi máquina y adicionalmente pues me va a mostrar el puerto con el que yo estoy trabajando. Para esta práctica pues se utilizó el puerto 8080. Entonces, eso por el lado de la máquina virtual en Windows 7. También es importante mencionar en este punto que, por ejemplo, pues aquí en esta máquina, si nosotros nos fijamos aquí en las características, pues la máquina no cuenta con ningún tipo de antivirus. De hecho, Windows Defender, que es el antivirus que viene instalado por defecto en el computador, está desactivado, pues está desactualizado de hecho. Y también, por ejemplo, pues en este punto tenemos desactivado el firewall de Windows. Eh, bueno, eso por el lado de la máquina virtual en Windows 7. Por el lado de la máquina virtual que viene con el sistema operativo Linux, entonces aquí qué es lo importante y desde aquí es donde nosotros vamos a realizar el ataque. Entonces, lo más importante en este punto es nosotros que garanticemos que tanto la máquina de Kali Linux y como la máquina de Windows 7 se encuentren trabajando bajo la misma red. ¿Listo? Eso por un lado. Y segundo, pues para que funcione el ataque, entonces pues aquí también es importante mencionar que, por ejemplo, tenemos que nosotros que realizar acá, eh, pues que el equipo tenga instalado Regeto y ya, por ejemplo, pues aquí lo que nosotros procederíamos para realizar el ataque bajo estas máquinas virtuales es vamos a escanear la máquina, vamos a realizarle un escaneo con Nmap. ¿Eso con qué propósito?
Cuando nosotros corremos este comando que dice nmap, pues entonces aquí primero hacemos referencia al puerto 8080, que es el puerto que nosotros realmente queremos escanear. Y segundo, pues vamos a poner la dirección IP de la máquina que nosotros vamos a atacar. Cuando nosotros ejecutamos aquí este comando, él nos va a mostrar con resultado. Y en este resultado que nos va a mostrar, nos va a decir si el puerto de la máquina se encuentra abierto o si el puerto de la máquina se encuentra cerrado. Entonces, aquí como se evidencia en el resultado, se ve que para esa máquina pues el puerto está abierto y que de hecho pues, está en ejecución un software que hace referencia al HTTP File Server, que va a permitir, por ejemplo, a que yo pueda acceder a la máquina por ahí y que va a permitir también a la transferencia de datos. ¿Listo? Entonces, en la máquina virtual que nosotros tenemos aquí con Kali Linux, ella ya tiene Metasploit instalado. Entonces, al tenerlo instalado, lo que nosotros podemos hacer en este punto es ingresar a la consola de Metasploit. Y cuando nosotros ingresemos aquí en la consola, pues ya podríamos lo que es realizar el ataque. Entonces, para poder realizar el ataque, nosotros ¿qué tenemos que decirle? Nosotros tenemos que decirle a la consola de Metasploit que vamos a utilizar un exploit que se va a hacer mediante HTTP y que se va a hacer mediante el framework mediante la aplicación de Regeto. Entonces, al nosotros ejecutar este comando que dice use exploit de Windows HTTP Regeto, entonces él ya va, pues, Metasploit ya va a saber cuál es el tipo de ataque que nosotros vamos a realizar para esta práctica. Bueno, luego, entonces, cuando nosotros ya escogimos el tipo de práctica, nosotros tenemos que hacer aquí 3 asignaciones. ¿Y cuáles son esas 3 asignaciones que vamos a hacer? Entonces, tenemos que asignar la dirección IP del equipo que se desea atacar, que si lo recuerdan es la 192.168.0.16. También vamos a decir cuál es el puerto con el que nosotros queremos ingresar a esa máquina. Entonces, para esta práctica, recordemos que lo vamos a hacer mediante el puerto 8080, que fue el que nos mostró en el escaneo de Nmap, que era el que se encontraba abierto. Y finalmente, pues vamos a decirle el tipo de payload que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, pues aquí el tipo de payload lo vamos a hacer mediante Meterpreter y vamos a utilizar un ataque de tipo reverse TSP. Cuando nosotros ya hemos asignado aquí estas 3 variables, aquí entonces en este punto es donde nosotros ya podemos hacer el exploit de la vulnerabilidad. Entonces al momento que yo le doy aquí exploit, lo primero que hace, envía un paquete y en este paquete pues se identifica, por ejemplo, si hay una respuesta o no. Entonces, por ejemplo, pues aquí nosotros identificamos que recibimos una respuesta por este temporal y pues adicionalmente pues aquí ya entramos a la consola de Meterpreter. Cuando nosotros ya estamos aquí en la consola de Meterpreter, significa que ya tuvimos acceso a la máquina a la que nosotros deseamos ingresar. Entonces, al momento que yo le doy acá el comando de sysinfo, él me va a mostrar las características de la máquina a la que yo ingresé. Entonces, como se puede apreciar aquí, nos muestra la información que el equipo al que nosotros ingresamos es una máquina que viene con sistema operativo Windows 7, que es una máquina de 32 bits, y el dominio a la que pertenece, que por ejemplo para este caso es un workgroup. ¿Listo? Ahora, nosotros mediante el comando shell vamos aquí a abrir una consola de comandos de Windows y ya por ejemplo pues cuando nosotros ingresamos aquí entre esta consola de comandos de Windows, si yo por ejemplo ejecuto el comando ipconfig, me va a permitir conocerle la información de configuración de red que tiene por ejemplo ese equipo. Entonces, como se puede apreciar acá, aquí me muestra por ejemplo la dirección IP de ese equipo, ¿sí? Y por ejemplo, pues me va a mostrar aquí la máscara de su red, me va a mostrar aquí el puerto de enlace, pues bueno, otra información relevante. Y por ejemplo, si yo le doy aquí el comando dir, aquí en el comando dir, por ejemplo, pues aquí sobre la ruta que estamos observando, sobre la ruta usuarios, sobre el escritorio, él me va a mostrar, por ejemplo, pues lo que se encuentra, pues la información que tiene ahí en ese momento en el escritorio. Pero entonces digamos que este comando no solamente aplica desde el escritorio, sino que, por ejemplo, yo podría ya entrar directamente sobre archivos o documentos personales o pues todo tipo de información que se encuentra almacenado en el equipo de esta persona. Entonces, pues finalmente, aquí pues se evidencia que ya pudimos hacer ingreso al equipo mediante Regeto. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos acá, pues dice que en el escritorio tenemos un archivo que se llama hfc.exe y otro que es el Regeto
raya al piso 1234556.zip. Si yo me voy a la máquina virtual, efectivamente son esos son los dos archivos que me está mostrando aquí mediante la consola de Meterpreter. Y ya pues con esto pues queda demostrado y queda finalizado pues cómo fue que se realizó la práctica de esta vulnerabilidad. Pues recordemos que esto se hizo mediante ambientes controlados, se hizo pues mediante máquinas virtuales. Pues sin embargo, pues, ¿cuáles fueron las consideraciones y qué es lo que se tuvo en cuenta aquí para realizar esta práctica? Pues lo más importante que se realizó fue pues contar con una máquina con Windows 7 sin que tuviera antivirus ni firewall activado, y que también, por ejemplo, pues la máquina con Kali Linux tuviera todos los frameworks y todos los exploits que necesitamos para poder realizar este ataque. Bueno, esto fue la lección aprendida para la fase 3 que se realizó en el seminario de Red Team y Blue Team. Finalmente, ya por ejemplo, pues para la fase 4 del seminario, la idea es ya pues que la práctica que se hizo en el escenario anterior fue una práctica para los equipos Red Team. Entonces ahorita finalmente para la fase 4 vamos a realizar un escenario para el equipo Blue Team. ¿Y cuál es el propósito de este escenario? Entonces ya por ejemplo pues conociendo las herramientas y conociendo pues prácticamente cuál fue el ataque que se realizó, entonces vamos a realizar una serie de estrategias y vamos a mirar cómo se puede contener cuando se presenta en una organización este tipo de ataques, o por ejemplo pues cómo puede prepararse uno para que este tipo de situaciones no sucedan. Entonces, lo primero pues que implica pues es un poco, pues ya estando del lado del equipo de Lutin, entonces lo primero que debe hacerse es algo de indagación y ataque en tiempo real. Entonces pues cuando uno es experto en seguridad informática y por ejemplo pues cuando ya se encuentra de este lado, lo primero que uno tiene que hacer en este rol es acudir al documento de modelo de gestión de incidentes. Esto con el propósito de encontrar estrategias y actuar de manera oportuna, con el propósito de evitar de que el ataque se propague hacia otros equipos y que reducir pues ya por ejemplo los daños que se puedan presentar a la organización. Por ejemplo pues que no vayan a robar su información, que no se vayan a robar bases de datos, pues bueno, cualquier tipo de ataque de cualquier tipo de situación que se pueda presentar mediante estos ataques. Entonces, por ejemplo, pues ya bajo el modelo de gestión de incidentes, eso viene ya pues propiamente en 4 etapas. ¿En qué consisten las 4 etapas? Hay una etapa que consiste en la preparación, hay otra etapa que consiste ya en la detección y análisis, hay otra etapa que consiste en la contención, erradicación y recuperación, y finalmente pues ya nosotros tenemos acá unas actividades post incidentes, definiendo brevemente pues cada una de estas etapas. Entonces, por ejemplo, pues en estas etapas, en la etapa de preparación, que es donde, por ejemplo, el equipo Lutin permite ya cómo implementar políticas, y, por ejemplo, pues en la implementación políticas, ¿cuál es la principal recomendación aquí? Que se pueden bajar de acuerdo a la normatividad que existe bajo la ISO 27001 del año 2013. Entonces, por ejemplo, pues como una política de escritorio limpio, por ejemplo, pues una política, por ejemplo, de bloqueos de puerto USB, también como una política de backups, también, por ejemplo, pues una política para instalación de firewall. Bueno, de tipo, pues ya tocaría referenciar ya propiamente la ISO 27001 como para conocer más detalles sobre esta normativa. Ya, por ejemplo, pues en la etapa de detención y análisis, en este punto lo que se hace es recolectar la información sobre la situación que se presentó, y aquí, por ejemplo, pues la idea es que, por ejemplo, pues este tipo de eventos sean monitoreados para que, por ejemplo, pues el analista pueda analizar y pueda agilizar en la toma de decisiones. Ya, por ejemplo, pues en la etapa de contención, erradicación y recuperación, el objetivo es evitar que el ataque se propague y que genere el menor daño posible. En este punto, pues se deben tomar decisiones importantes, como ya, por ejemplo, bien sea en la práctica que hicimos en un momento, como bien sea ya, por ejemplo, apagar el sistema, deshabilitar la red o apagar los servicios, entre otras soluciones que se puedan presentar en ese momento. Y ya, por ejemplo, pues actividades post-incidente, la idea es que ya en esta fase, pues de acuerdo al escenario que se presentó, o la vulnerabilidad o el ataque que se dio hace un momento, digamos que aquí la idea es como tener lecciones aprendidas, y de acuerdo a esas lecciones aprendidas, por ejemplo, pues ya mejorar las políticas, y también como preguntarse como especialista de seguridad informática qué procesos o qué mitigaciones debo tomar para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.
También, por ejemplo, pues en la realización de esta fase del seminario, nos preguntaban, por ejemplo, pues medidas de jardinización para el escenario que se acabó de presentar. Entonces, para abarcar este punto, lo importante es entender que la jardinización es como el conjunto de técnicas que se pueden utilizar para asegurar un sistema o para reducir las vulnerabilidades existentes. Por ejemplo, pues ya para este caso particular, lo que se recomienda, por ejemplo, son instalar los parches de actualización del sistema operativo, por ejemplo, instalar y mantener actualizado el sistema de antivirus que exista sobre el equipo, que fue algo que iniciamos en el momento que hicimos la práctica, activar el firewall, porque si se hubiera tenido el firewall activo, pues no se hubiera podido acceder a la consola. También, por ejemplo, pues se podría hacer otro que bloquear el puerto, que por ejemplo, pues de acuerdo al escaneo que nos dio con Nmap, se puede decir que el puerto 8080 fue un puerto que estaba vulnerable y estaba abierto, por el cual podemos realizar el ataque. Y finalmente, por ejemplo, pues quitar los permisos de administrador para que en el equipo no se pueda hacer instalación de software malicioso, que eso también pues, es importante mencionarlo para que este tipo de ataques no ocurran. Ahora, dentro de esta actividad también, ¿cuál fue el otro propósito que se realizó? Entonces, pues aquí en este punto la idea es diferenciar entre cuáles son las funciones que tiene el Blue Team y cuáles, por ejemplo, las funciones que tiene el equipo de incidentes informáticos. Entonces, para este punto, es importante tener claro qué es lo que hace el Blue Team. El Blue Team es un equipo de seguridad informática que es el encargado de las defensas y su función principal es proteger los activos críticos de la organización mediante, pues, ante cualquier amenaza o cualquier ciberataque que se pueda presentar. Dentro de sus responsabilidades está identificar vulnerabilidades, hacer recomendaciones y planes de mitigación para cuando se presenten este tipo de ataques, establecer medidas defensivas y proteger los sistemas informáticos de una organización. Mientras que, por ejemplo, pues ya el equipo de respuestas de incidentes informáticos es el equipo que es el responsable de dar soluciones mediante eventos o soluciones presentadas a la organización. También son los responsables de realizar la contención, erradicación y recuperación cuando se presenta un incidente. Y su misión es estar preparados para cuando se presente cualquier eventualidad. Entonces, dicho de otra manera, el Blue Team es el equipo responsable de técnicas y fallas que se puedan presentar mediante cualquier situación, que es como para estar preparados. Y el equipo de respuestas de incidentes es, por ejemplo, pues cuando ya se presenta un ataque o, por ejemplo, pues por decirlo así, se presenta un incendio, es el equipo que esté preparado para ir a apagar ese incendio. Listo. Aquí también, por ejemplo, pues en esta fase nos preguntan pues con cuál propósito utilizaría SIS en un equipo de Blue Team. Entonces, digamos que para este punto es importante saber qué es SIS. Y SIS pues, hace referencia en sus siglas a The Center of Internet Security. Entonces, hay que mencionar que esta es una organización sin ánimo de lucro y que ayuda a organizaciones tanto públicas o privadas para estar protegidas de ataques y amenazas cibernéticas. Entonces, por ejemplo, lo importante aquí, haciendo respuesta a la pregunta, pues entonces aquí el SIS lo utilizaría dentro del equipo del Blue Team como propósito de revisar, identificar y evaluar posibles vulnerabilidades y que también pueda monitorear y revisar el comportamiento de las redes de una organización. Ese sería como el propósito de utilizar SIS en el equipo Blue Team. Otra pregunta que nos hacían ya en esta fase del seminario es cuáles son las funciones y características especiales de SIEM. Entonces, retomando, ¿qué es el SIEM? SIEM hace referencia a Security Information and Event Management. Entonces, esto es una categoría de software que su principal propósito es brindar a las empresas públicas y privadas información útil de vulnerabilidades y amenazas más potentes que se puedan presentar en las redes y en las organizaciones. Y esto pues se realiza a través de información y categorización de las amenazas. Entonces, el funcionamiento de este componente está dado mediante un repositorio que brinda toda esa información, ya sea pues información de seguridad, información de antivirus, información de firewall y soluciones de prevención de intrusiones. Entonces, estos es como los principales propósitos y funcionalidades que tiene el SIEM y es importante tenerlo en cuenta en una organización para que los especialistas de seguridad informática siempre mantengan actualizados y mantengan a la vanguardia sobre de pronto ataques que se puedan presentar en el futuro. Dentro de esta fase, pues tenemos otro punto que es como cuáles son las herramientas de contención de ataques informáticos. Entonces, pues para este escenario lo que se planteó fue que como la empresa
White House Security es una empresa de bajos recursos, pues tener conocimiento, por ejemplo, pues de herramientas que fueran de licenciamiento gratuito para poderlas implementar y para poder garantizar que este tipo de eventos no volvieran a ocurrir. Entonces, pues lo importante de esto, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta que pues lo principal es que los equipos de esta organización cuenten con un software antivirus. Al día de hoy existen, por ejemplo, pues varios antivirus gratuitos. De hecho, por ejemplo, pues Windows tiene un antivirus a nivel gratuito que es Windows Defender y este, digamos que proporciona cierto nivel de seguridad. Entonces, pues principalmente esa sería como la principal herramienta para contener un ataque. Lo otro, pues que ya por ejemplo, pues sería hacer la implementación de un firewall perimetral. El propósito de este firewall, pues por ejemplo, yo conozco una herramienta que se llama pfSense. El propósito de esta herramienta ya por ejemplo, pues es implementar un firewall para controlar el tráfico de red que maneja la organización. Y ya por ejemplo, pues manejando el tráfico, podemos evitar que un intruso se cuele a nuestra red y también, por ejemplo, pues mediante este firewall nosotros podemos determinar qué tipo de páginas y qué páginas puede, por ejemplo, utilizar un usuario. Entonces, por ejemplo, pues cuando se hace la implementación de este tipo de software, que también es gratuito, nosotros garantizamos que, por ejemplo, que el usuario no pueda ingresar a páginas maliciosas, de que pueda, por ejemplo, descargar archivos maliciosos, de que pueda descargar malware, o que, por ejemplo, pues sea también víctima de de técnicas como phishing. Entonces, esa es una de las recomendaciones que serían. Por ejemplo, pues también otra herramienta pues, que permite la contención de este tipo de ataques. Por ejemplo, en este punto también es muy importante mantener actualizados el software de los diferentes equipos que se manejan dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, pues mantener el software, los parches de seguridad que corresponden a los servidores, parches de seguridad que corresponden a los equipos cómputo, parches de seguridad que corresponden también, por ejemplo, a los firewall, a los enrutadores, a los switch. Entonces, esto también es una práctica que permite contener ese tipo de ataques. También, por ejemplo, pues, ¿cómo se podría contener ese tipo de ataques? Bloqueando los puertos USB para utilizar dispositivos de almacenamiento. Eso se hace con dos propósitos. Primero, que para evitar de pronto que hayan fugas de información. Y segundo, también, por ejemplo, para evitar que cuando un usuario ingrese pueda hacer instalación de software malicioso. Entonces, es una manera que también permite hacer la contención de estos ataques. Y finalmente, pues ya por ejemplo, pues otra práctica que se realiza y otra manera pues, de hacer de contención, claro que esto ya va más enfocado al equipo de gestión de incidentes, es ya por ejemplo, pues implementación de políticas de seguridad y copias de backup de los sistemas de información que maneja la organización. ¿Eso con qué propósito? Con el propósito de que, por ejemplo, pues, no sé, se pueda dañar algún servidor, con el propósito de que, por ejemplo, se pueda presentar algún tipo de ataque o algún evento. Entonces, haya una información de respaldo y que el daño que se genere no sea un daño tan crítico y que existe ese respaldo de información en el momento que se necesite. Bueno, básicamente pues eso fue como las cuatro etapas y pues las cuatro actividades que se realizaron ya propiamente aquí en el seminario de ciberseguridad para equipos enfocados en Red Team y Blue Team. Espero que les haya gustado mi presentación, espero que se hayan abarcado varios temas, que se hayan resuelto varias incógnitas y pues finalmente pues agradecerles al jurado y al director que estuvo durante este proceso de formación y muchas gracias y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.